Bueno, muy buenos días a todos. Gusto saludarlos. Mi nombre es Benito Zelaya, representante de la DRBF para Honduras. Soy abogado, árbitro y adjudicador. Este día me toca saludarles y moderar un grandioso panel. Es el número 5 de 6 panels de una serie de webinars organizado por la DRBF, donde se está comentando pues un conversatorio sobre las diferentes áreas que se desempeñan en los dispute boards, tanto en la teoría como en la práctica. Hoy nos toca hablar sobre la decisión y conmigo me acompañan tres grandes expositores y expertos en la materia. Conmigo está Tatiana Herrada, peruana. Ella es abogada, experta en Derecho de la Construcción, es árbitro en proyectos de infraestructura, JRD, Dispute Board Practitioner, es docente también y dentro de su práctica está en la gestión de contratos FIDIC, NEC 3, NEC 4, APP y ley de contratación del Estado en diferentes sectores. Ella ha liderado exitosamente procedimientos ante dispute boards. Además, tiene el privilegio de actuar como árbitro y adjudicadora en disputas de construcción, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo una perspectiva holística para la formulación de estrategias efectivas. Bienvenida, Tatiana. Un gusto saludarte. Gracias. Además, nos acompaña el abogado Gustavo Bayona. Él es profesional, abogado especializado en las materias de contrataciones del Estado, derecho de la construcción, gestión de contratos, negociación, manejo de conflictos, soluciones alternativas de disputas. Es miembro DAB en contratos NEC, en proyectos ejecutados por ANIN y PAPE y adjudicador en materia de contrataciones del Estado. Pertenece al Registro Nacional de Árbitros en Perú y es conciliador extrajudicial registrado en el Ministerio de Justicia. Es miembro de la Dispute Resolution Bar Foundation, de la Comunidad Latinoamericana de Peritos de la Construcción, CLAPEC, de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC, de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, entre otros. Bienvenido, Gustavo. Un placer saludarte. Muchas gracias, Benito. Y el doctor Alberto Fernández López, costarricense de nacionalidad, abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Negocios con énfasis en negocios internacionales de la National University de San Diego, California. Es socio de la firma BTA Legal con más de 35 años de experiencia profesional, particularmente en el área de Derecho de la Construcción y Solución Alterna de Conflictos. Sus prácticas son, por lo general, el arbitraje, la mediación y los dispute boards. Es miembro activo del Club Español Iberoamericano de Arbitraje, de la ICC Capítulo Costa Rica, de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados de la DRBF y ALDEC. Ha sido árbitro internacional en casos administrados por la ICC París, CEFIA Costa Rica, CAM de Costa Rica, Camarasal El Salvador, así como abogado de parte en arbitrajes internacionales bajo reglas ICC, ICDR, y es adjudicador en un caso internacional administrado por la ICC. Fue reconocido por la Plataforma Internacional Arbitrator Intelligence como árbitro internacional del año 2020 y las calificadoras legales Chambers and Partners y Juzgo Legal lo ubican como uno de los árbitros más buscados en la región centroamericana. Es autor de diversos artículos publicados sobre arbitraje comercial internacional en revistas especializadas. Muy bienvenido para todos. Alberto, un placer saludarte. Buenos días a todos. Muchas gracias. Antes de comenzar, pues nada más dar unas recomendaciones. Me pidieron que diera recomendaciones que si tienen algunas consultas, pues usen el código QR para poder hacer las consultas. Muy bien el chat para poder saludar. Yo estaré pendiente también por si hay alguna pregunta por este lado. Antes de comenzar, pues de la serie de webinars que hemos venido atendiendo, hemos llegado casi al final. Una de las partes importantes, bueno, de las más importantes es el tema de las decisiones. Y para poner en contexto, yo quisiera nada más abrir un poco la conversación a decir que la decisión pues puede trabajar en dos grandes áreas, ¿no? El prevenir y evitar y el resolver. Yo lo divido, digamos, teóricamente en 5 áreas, que es el análisis de las alertas tempranas, restricciones de riesgos, sirve también para prevenir los desacuerdos, la solución de los desacuerdos, la prevención de controversias, que son todas las etapas previas, y cuando llegamos ya a la decisión que sirve para poder solucionar esas controversias. ¿Qué se necesita para poder tomar buenas decisiones? Pues bueno, lógicamente tiene que ver, como lo que vimos anteriormente, la visita al sitio de manera periódica, el observar, inspeccionar y que el adjudicador, el distribuidor, pueda hacer aquellas preguntas que no tenga claras, ¿no?
aquellas preguntas que puedan ponerlo en contexto para poder vertir una mejor solución. La decisión también analiza los documentos, el cruce de información, contrasta los documentos versus la realidad y pregunta. Y eso nos lleva un poco a definir lo que es la práctica, la teoría, la diferencia entre el concepto en una decisión desde el punto de vista de los abogados y de los ingenieros. También la importancia de la participación de las reuniones de seguimiento, además de promover los espacios de comunicación que se observan y escuchan las partes y las preguntas que se formulan con eso. Abriendo un poco con la antítesis de este webinar, quisiera yo poner un poquito en contexto y parte de lo que ya vimos de cómo se puede, pues todo el proceso de la contratación tripartita, de la emisión de una decisión, llegamos al punto de decir, hablar un poco de la experiencia, ¿no? Y contrastar con la teoría. Y ahí es donde yo quisiera comenzar con Gustavo, en su experiencia, cómo se han desarrollado los procesos de deliberación para emitir una decisión. Muchas gracias, Benito. En principio quiero agradecer a la DRBS por esta invitación, a ti por estar allí organizando la participación del día de hoy y asimismo también mi gratitud para tan distinguidos colegas que están presentes el día de hoy y con quienes vamos a compartir tribuna. Bien, para ponernos en contexto y antes de comentar un poco lo de la experiencia, en mi experiencia, cómo se ha desarrollado este proceso, debo primero enfatizar en que es importante que todo proceso de deliberación va a ser fundamental para poder llegar a una decisión, en cualquier contexto, ¿ok? Pero esto no solo es una serie de pasos, no solo es el paso 1, paso 2, luego vamos al paso 3, sino por el contrario, es una dinámica que de alguna forma va a involucrar a todos los miembros del panel en un espacio de coordinación, en un espacio de reflexión, en un espacio de colaboración, ¿por qué no decirlo? ¿Ok? Bajo ese contexto, luego de haber absorbido toda la información que se ha tenido, como tú bien lo has dicho, no solo a lo largo de la eh, presentación de la controversia por las partes, a lo largo de sus exposiciones y a lo largo del alcance de documentos, sino también ya se viene con un conocimiento previo de parte de los miembros de un panel, porque han estado en el momento que suceden las cosas, han estado participando en esa instancia, ya se tiene una información, pero esa información es necesario eh, profundizarla, es necesario analizarla y conjuntamente cambiar pareceres con los pares. Entonces, ¿qué es la deliberación? Es una simple exposición de posturas de los miembros del DAB, es una discusión más profunda de ideas, es un análisis de posturas y contraposturas. Yo pienso que la deliberación implica o debería implicar por lo menos en todo momento una discusión, un compartir de ideas entre los pares que participan en el panel, donde cada uno puede presentar un alcance, una posición o una contraposición de posturas, por así decirlo, y donde existe la posibilidad incluso de que exista una nueva postura en base a la postura presentada por otro miembro del panel y su posterior reevaluación, lo cual puede culminar al final en una adopción de una decisión unánime, que es lo que se debe propiciar siempre, ¿no? Es lo que también el manual de buenas prácticas del DRBF nos explica o nos señala. Ahora, como puede entenderse, cada miembro tiene su propio análisis, cada miembro tiene su propio entendimiento de los asuntos que se han discutido y ese entendimiento debe ser expresado y sustentado frente a los demás miembros del panel. Ahora, en la práctica suceden algunas cosas bien particulares, ¿no? Por ejemplo, en algunos DAPs en los que he tenido la oportunidad de participar, consiste en que el presidente elabora un proyecto que luego es puesto en conocimiento de los otros miembros y si lo están de acuerdo, se suscribe el proyecto y ahí está la decisión. Pero no, deben notar que hasta ese punto, si llegamos a esa práctica, hasta ese momento no se ha producido un auténtico debate. En realidad no hay una deliberación todavía. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ese haber puesto en conocimiento de sus pares un proyecto que ha sido alcanzado, recién es allí donde van a surgir las diferentes posiciones respecto de cómo ha sido trabajada esa controversia a la luz de ese proyecto. En ese sentido,
lo que deben hacer los miembros del panel es reunirse a fin de resolver esas diferencias. ¿Para qué? Para buscar un punto de encuentro, como lo comenté hace un momento, siempre de forma unánime. Las buenas prácticas, también quería comentarles eso, nos llaman o fomentan la discusión, la deliberación, el debate, pero el debate en respeto, el debate alturado. Y esto debe propiciar desarrollarse, como lo comenté en la práctica, se puede dar que se elabore un proyecto y se alcance, pero la deliberación, las buenas prácticas nos llama a que se haga en un proceso anterior, previo a la elaboración de cualquier proyecto, de tal manera que ese proyecto ya venga estructurado más o menos con el sentido de las conclusiones a las que ha llegado a las que han llegado los miembros del panel en esa deliberación, dejando ya para el final, podría decirse, los ajustes que puedan hacerse o la fundamentación un tanto más profunda, pero el sentido va a ser el mismo que ya han acordado los miembros de ese panel. ¿Cuál es el objetivo de las deliberaciones? Finalmente, comprender, analizar las posiciones de las partes, identificar los hechos, llegar a un acuerdo, los hechos relevantes, llegar a un acuerdo sobre la aplicación o interpretación de cualquier estipulación contractual, consensuar la conclusión para llegar finalmente a una redacción final. En la práctica, el proceso de deliberación lo hemos estado llevando en Perú, de alguna forma siguiendo una dinámica que es, primero, recopilar la información que ha sido alcanzada por las partes, y este paso es crucial porque los miembros de un panel tienen que asegurarse de que esa información sea la que respalde sus afirmaciones, sea toda la documentación relevante o cualquier evidencia que tenga un impacto sobre la decisión final. Luego, lo que hemos estado haciendo es analizar esa información con todos los datos relevantes de esa situación, que como hemos señalado, no necesariamente viene solo de la controversia, sino desde antes que ya los miembros de un panel han estado presentes en el íter de esa controversia durante sus visitas o reuniones a obra, ¿no? Una vez que ya esto es analizado, ya recién allí se pasa al debate, a la discusión. En ese debate se hace un análisis y este es un momento clave porque aquí es donde todos comparten un punto de vista y se identifican las posibles áreas de consenso y también los de desacuerdo para que eventualmente en una siguiente sesión de deliberación se pueda llegar a un espacio de encuentro, ¿no? Y finalmente poder llegar a una evaluación de qué opciones se tiene para ver cómo se resuelve determinada controversia o situación. Y finalmente se formula la decisión. Ahora, quiero comentar, para finalizar ya, Brevemente, correcto, por el tiempo. creo que lo dejo mejor para después porque creo que ya me he pasado el tiempo que teníamos previsto. Dale, Benito, gracias. Bueno, muchas gracias. Interesante, poniendo en contexto que al final en los dispute boards, en la gestión, administración de proyectos y en la labor del adjudicador como dispute boards, también tenemos que hacer un mini proyecto para tomar esas decisiones, ¿no? De toda esa información que se recaba, que se analiza, ¿verdad? Y una vez que se tiene esa información, pues pasar al debate y la discusión. Y en ese sentido, de acuerdo con la deliberación para poder tomar esa decisión, como tú bien dijiste, se pueden encontrar los consensos y los disentimientos también. Lógicamente también, cada persona piensa diferente y como esto es un tema donde hay muchas habilidades, mucho soft law, ¿verdad? Muchas habilidades blandas en el cual se tienen que tomar en cuenta también desde las bases internas de cada uno, del conocimiento del derecho y del conocimiento de la ingeniería. Es ahí donde me viene a la cabeza una pregunta que conversábamos con Alberto. ¿Cuál es, en el sentido de la deliberación, es cómo se abordan estas deliberaciones cuando los criterios inicialmente divergentes entre miembros son especialmente entre un abogado y un ingeniero, ¿verdad? Esa comunicación y esa integración que deben tener en el panel, ¿cómo se aborda? ¿Cuál es tu criterio? ¿O qué me puedes decir de eso, Alberto? Gracias, Benito. Buenos días a todos nuevamente. Agradezco a la DRBA la invitación, a Benito la excelente coordinación. Es un honor estar con Tatiana y con Gustavo compartiendo esta charla. Aprendemos en Costa Rica muchísimo de Perú. Perú es un referente para Costa Rica y siempre hablar con peruanos siempre nos da posibilidad de aprender cosas nuevas.
La deliberación es todo un proceso creativo, considero yo, creativo en términos de que confluyen las diferentes posiciones y valoraciones de los miembros del DAB, del Dispute Board, confluyen ahí sus sesgos, su experiencia cultural, sus conocimientos, por supuesto, su gran experiencia, este, y todo ese bagaje unido a la documentación que las partes han suministrado, como decía Gustavo, pues permite arribar a una decisión. Los procesos de toma de decisiones, los procesos mentales de toma de decisiones son muy diferentes de un abogado a un ingeniero. El abogado está estamos hechos los abogados para analizar posiciones discrepantes, valorar incluso cuál tiene más peso, cuál tiene menos peso y decantarnos por una. Tal vez mejor argumentada o mejor probada, como si fuera un juicio. Y eso no es la labor correcta en un dispute board. Ese no es el análisis correcto, no es ese análisis abogadil de litigio lo que se tiene que hacer. Por el otro lado, en mi experiencia con ingenieros, ha sido que el ingeniero ya tiene una posición desde el inicio. Incluso desde que llegó la controversia, cuando es un dispute board permanente, ya el ingeniero dice, no, pues yo sabía que esto iba a pasar. ¿Se acuerdan? En la reunión aquella yo les dije, y esto iba a pasar por culpa de tal y tal y tal y tal, y ya viene como con una posición, este, probablemente muy técnica, pero sin que esa decisión que él tiene haya sido confrontada con la visión de los demás integrantes del Dispute Board. Entonces, ahí es donde la labor del presidente, sea ingeniero, sea abogado, la labor como presidente, independientemente de su profesión, se vuelve vital, porque es la persona que debería, primero que todo, haber hecho una labor de cohesión de grupo, donde todos los integrantes del Dispute Board se conozcan en todos sus aspectos, profesionales y personales. ¿Cuál es su visión de las cosas, su visión del proyecto? ¿Cómo lo han ido viendo? Ojalá sea un dispute board permanente y lo haya podido ir viendo a lo largo de la vida del proyecto, donde a la hora de llegar a una deliberación ya haya ese camino andado para tomar la mejor decisión. Lo otro es que ese presidente o los miembros en general de un dispute board deben sopesar los pros y los contras de las posiciones de ambas partes, independientemente de la opinión personal. Yo puedo decir que la contratante tiene razón desde el principio por esto, esto y esto, y el contratista no por esto y esto y esto. Sin embargo, estos son los puntos fuertes de uno y los débiles del otro para someterlos a discusión. Se requiere de una gran madurez, ahí es donde las habilidades blandas entran a jugar. Se requiere de una gran madurez de los miembros del Dispute Board de someter su posición y los puntos fuertes y débiles, y entonces ahí sí, bajo un proceso deliberativo conjunto, tratar de alcanzar la mejor decisión. Pero también la decisión, de nuevo, no es un juicio, no es ganó uno, perdió el otro. Es que esa decisión también tiene que estar orientada a prevenir futuras controversias, saber cuáles son las causas de este conflicto, las causas subyacentes en la conducta y las actitudes de las partes, para que a la hora de la redacción de esa decisión quede claro cómo el Dispute Board ha observado la conducta de las partes, y esa conducta que no es propositiva en función de la buena ejecución del proyecto, no es una conducta que el Dispute Board va a avalar en modo alguno. Transmitir ese mensaje preventivo para el futuro del proyecto, para que el proyecto se siga desarrollando de buena manera. Por aquí creo que te contesto, Benito. Cualquier cosa, pues más adelante. Muchas gracias, Alberto. Y definitivamente en esa secuencia o en esa ruta crítica de lo que se toma en la decisión, hemos visto un poco de la estructura de los elementos que conlleva una decisión, de cómo debe tomarse, las situaciones que pueden suceder en relación a las deliberaciones, pero también hay una parte de forma, hay una parte de forma en relación a las decisiones, ¿no? Que puede ser de forma y de fondo en relación a que si se pueden emitir decisiones en un DAB, si
no está conformado completamente el DAP. Aquí pueden ver dos avenidas, ¿no? Una es que ya se ha conformado y después haya sucedido algo y que no esté completo, o que uno de los tabs todavía no, pues, haya aceptado, que son casos muy sui generis, ¿verdad? Muy sui generis, porque podrían decir, bueno, si no ha aceptado, ¿cómo va a empezar a tomar decisiones? Pero, Tatiana, ¿qué nos puedes comentar de esto en relación a que si se pueden tomar decisiones si no está conformado completamente por aquellas situaciones emergentes que pueden suceder en el transcurso de un proyecto, ¿no? Y en un DAP, lógicamente. Gracias por la pregunta, Benito. Es un gusto compartir con todos ustedes este panel. Me disculpo un poco por la voz. Estoy un poquitito afónica. Espero que se me entienda. A ver, en mi experiencia he visto que lamentablemente algunos disputes boards en el camino tienen que ser reestructurados, ¿no? Sea porque alguien renuncia o porque las partes solicitan la sustitución o el reemplazo de alguno de sus miembros. Entonces, esta situación de tener un DAP incompleto es más frecuente de lo que se imaginaría, ¿no? Entonces ahí nos surgen algunas dudas. ¿Qué es lo que puede hacer un DAP incompleto y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Entonces, a la primera pregunta, yo creo que es la más importante, ¿no? Un DAP que no esté completo puede emitir decisiones o conclusiones, es decir, resolver las desavenencias en el marco de un procedimiento de sumisión formal. Y la respuesta es no. Es no siempre que estemos hablando de un procedimiento regulado por las reglas ICC, ¿no? Naturalmente, si es que estuviésemos en otro marco, tendríamos que observar las reglas aplicables a esa institución. Pero me voy a centrar en mi participación considerando el estándar internacional de la CCI. Entonces, un DAP incompleto no puede decidir, no puede emitir conclusiones y podrá participar en audiencias. El reglamento es expreso al decir que tampoco, ¿no? Entonces, no pueden emitir conclusiones, no se pueden celebrar audiencias, pero fíjense que estas dos actuaciones están estrechamente relacionadas con un procedimiento de sumisión formal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las partes y con el proyecto mientras un DAP está incompleto? Porque las desavenencias no paran y los conflictos no esperan. Y el proyecto está frente a una mayor exposición al riesgo cuanto más controversias no resueltas hayan, porque con el transcurso del tiempo se agudiza la controversia y se agrava el distanciamiento entre las partes. Entonces, el reglamento ICC no regula mucho más al respecto, ¿no? Y en la práctica lo que he visto es que se ha intentado presentar sumisiones formales, ¿no? Para por lo menos ir avanzando en ganar tiempo, ¿no? Desde que se recibe la demanda, se le traslada a la otra parte a los 30 días. Pero la reacción de los DAPs han sido no tomar ni siquiera por admitida la demanda y no dar inicio a ese procedimiento de sumisión formal cuando un DAP está incompleto. Lo cual es un tema delicado, ¿no? Un tema delicado a considerar cuál es el impacto de tener un DAP incompleto frente a un proyecto, considerando las funciones que pueden seguir ejerciéndose en ese interín. Gracias, Benito. No sé si contesté la pregunta. Perfecto, Tanti, perfecto. Sí, mira qué interesante cómo va esta secuencia, ¿no? Porque a mí me gusta siempre ir llevando el hilo, ¿no? De qué debe contener una decisión, las situaciones que pueden surgir y dentro de ellas, pues la que tú decías, ¿no? Si está conformado, si por estas situaciones que pueden darse por lo general en un proyecto, porque de repente, uno renuncia o por algún motivo tiene que salir o por motivo de fuerza mayor muere o siente o por diferentes motivos. Sin embargo, es importante llegar a la parte donde hay que determinar cuál es el alcance correcto, si acaso cabe la palabra correcto o el ideal, digamos, que debe tener esta decisión, cuál es la estructura que debe tener esta decisión. Y esto va enfocado a
a las culturas, creo yo, ¿no? Porque en América Latina, por ejemplo, como decía Alberto también, los abogados somos muy de escribir mucho, los ingenieros son más prácticos. Y esto es algo que por lo general es más para los ingenieros que para los abogados. Sin embargo, vimos algunos abogados colados en este medio. Y en ese sentido, pues tendemos a escribir mucho. Es realmente la estructura debe, hasta dónde debe llegar esa estructura, qué es lo que debe llegar el alcance y el contenido de esta decisión, ¿verdad? Y cuál será lo más sencillo. ¿Por qué digo cultura también? Porque la cultura anglosajona es más precisa y concisa, ¿no? En el tema de la fundamentación, el alcance, la motivación de la decisión, ¿verdad? La argumentación y la justificación técnica. Ahora, ¿qué me puedes decir, Gustavo, a tu criterio y a tu experiencia de lo que consideras que debe de llevar en estructura una decisión en relación al alcance y de qué debe contener? Muchas gracias, Benito. Yo también ando un poco resfriado, así que me solidarizo con Tatiana. Pero bueno, vamos a continuar. Bien, debo decir que es esencial que toda decisión esté bien estructurada de alguna forma para que todas las partes puedan comprenderla y puedan implementarla efectivamente. Entonces, esto debe trabajarse con una secuencia lógica. Quiero hacer un paréntesis antes de pasar a la estructura del estándar del ICC, como ha señalado Tatiana, que es el estándar al cual se someten la mayoría de proyectos. Pero quiero hacer mención al Manual de Buenas Prácticas de la Fundación, de la DRBF. Y hay una parte que es interesante porque surgió de un debate con otros miembros de AP que muchas veces se sienten llamados a tratar de aplicar la equidad o a tratar de resolver haciendo, no, pero si sabemos que esto corresponde a una de las partes, pero no están los documentos donde podamos cuantificar. Quiero llamar a lo que dice el manual de la DRBF. Y el manual de la DRBF señala que es fundamental que los dispute board no tomen decisiones con lo que ellos piensen que sería aceptable o justo para ambas partes, como que partir la naranja para ti y para ti. No, no hay cabida para ese proceso en un dispute board, señala el manual de buenas prácticas. ¿Ok? Estas conclusiones, por el contrario, deben ser coherentes con los hechos, con las circunstancias que se han presentado, con las evidencias, con las pruebas, con los documentos del contrato y las leyes que resulten aplicar. Quiero cerrar el paréntesis que había hecho para más o menos enmarcar el sentido estructurado de una decisión. El artículo 24 de la ICC nos establece algunos parámetros o algunas directrices, una serie de elementos, podríamos decirlo, pero que no limitan, sin embargo, que en la mayoría de casos están establecidos de esa forma y es lo que en la mayoría de DAPs se ha venido dando. ¿Qué cosa es? Es un resumen de la desaveniencia, un resumen de la posición de las partes también y de las conclusiones que han solicitado de las peticiones, un resumen de las disposiciones o de las estipulaciones del contrato, una cronología de hechos relevantes, un resumen del procedimiento que ha seguido el DAP y una lista de los escritos y documentos proporcionados de las partes para luego de ello poder pasar a la decisión final luego de haber hecho ese análisis interno, donde se debe explicar de alguna forma el razonamiento que ha seguido el panel y cuáles son los fundamentos de la conclusión que está llegando o que está arribando sobre cada tema. Eso de alguna forma va a permitir. Ahora, tú dijiste, Benito, ¿y cuál es cuán extenso tiene que ser? ¿Debe ser largo, debe Eso ser lo corto? vamos a dejar a Alberto para que nos comente en el tema de la No voy a extensión de profundizar. reportes. No voy a profundizar en eso, Ok. quería decir que podríamos aplicar una teoría muy sencilla, que podría decir la teoría del bikini, podríamos decirlo, que debe ser lo suficientemente para cubrir todo lo necesario y no tan extenso que te pueda pues acalorar, qué sé yo, en una situación pues de sol extremo. Nada más y adelante, Te robo esa teoría del bikini. Me ha gustado esa teoría para aplicarla ahí en las cátedras. Mira qué interesante, la teoría del bikini. Bueno,
me gusta escuchar porque al final lo que tú dices, pues no es más que la estrategia del Legal Project Manager aplicada, pues es Legal Project Practitioner, que se aplica realmente a la gestión, ¿no? A la gestión de este proyecto donde identificas igual lo que vemos a diario en estos proyectos, ¿no? La distribución de riesgos, la organización, las tareas claves, el insumo, el resultado y cómo se va, digamos, a subsumir todo para poder tomar esa buena decisión. Esos insumos, ¿no? Que se tienen que tomar para tomar esa buena decisión con la mezcla de la sinfonía que digo yo de elementos, ¿no? De elementos de valores, criterios, hechos, documentos, ¿no? Que tienen que ver también del alcance hasta dónde debe llegar el adjudicador, ¿verdad? En relación a la gestión de las partes, ¿no? ¿Cuál es ese alcance que debe tener este adjudicador si va a tomar decisiones por ellos o en base a lo que ellos han presentado y a los hechos? Estos son elementos que considero que tú tienes muy claros en la estructuración de esto. Pero bueno, en lo que tú estabas comentando el material bikini, me llama mucho la atención porque Alberto comentábamos en relación, ¿qué tan extenso? Que esto viene relacionado con lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? El tema cultural, ¿no? El tema cultural de qué tan extenso en relación a los hechos y a todos los criterios que se han dado en las visitas de campo, en las presentaciones de las demandas, en las pruebas presentadas para tomar esas decisiones. ¿Cuál es el criterio que tú tienes en relación a esto, Alberto? ¿Qué tan extenso debe de ser en fundamentación o solo deben ser enfocadas a los puntos a ser decididos? ¿Debe fundamentarse, motivarse lo suficiente o poco o mucho? ¿Cuál es tu criterio y tu experiencia en relación a este tema? Sí, gracias, Benito. Bueno, a la teoría del bikini yo le voy a agregar que en realidad la decisión de un DAF, un Dispute Board en general, debe ser corta, precisa y militar. Corta, precisa y militar. Vamos a ver, es una comunicación que estos expertos le van a dar a las partes o le tienen que dar a las partes. Entonces tiene que ser, como cualquier comunicación, entendible. Entre más corta y precisa, y por corta no, pueden ser 50 páginas o 100 páginas, no sé. Corta en términos de que lo que a las partes le interesa es, está bien, hagan el resumen de las posiciones y demás, porque eso es parte de la decisión, eso está bien, eso es parte de la decisión, pero hay resúmenes que son más largos que todo el razonamiento del DAF, eso no se vale. O sea, las partes no van a leer lo que ya sabemos que nos dijimos nosotros. O sea, el resumen de posiciones de las partes tiene que ser es un verdadero resumen, muy cortito, preciso, para que se entienda por si va a un arbitraje o etcétera. Pero la decisión es corta y precisa en términos de que se contenga precisamente la respuesta a las consultas que las partes le plantearon al DAF. Yo quiero que usted determine esto, esto y esto. ¿Procede, no procede? ¿Sí o no y por qué? Y eso para mí son las preguntas que el DAP tiene que contestar. El contratista o el contratante me están pidiendo esto. El DAF tiene que decirle si procede o no procede. Y eso para mí es como el encabezado principal a la hora ya de la parte considerativa del DAF, es, bueno, el contratante preguntó esto, no procede. El criterio del DAF es que no procede, ok. Y no procede por las siguientes consideraciones. Ahí pueden ser muchas consideraciones o pocas, pero que sea preciso, explicándole a esa parte por qué no procede. Entonces, la decisión ya es corta, es precisa. ¿Y por qué va a ser militar? Porque es una orden clara, entendible por todas las partes. No hay nada peor que cuando recibimos una decisión de un dispute board donde podemos entender de diferente manera lo que se quiso decir, porque entonces cada cual lo va a interpretar a su favor y quiere decir que no se resolvió el asunto. Tiene que ser muy precisa, donde no haya dudas para las partes en qué es lo que procede a acatar, que esa decisión sea militar, una orden que todo el mundo entienda. Entonces, mi consejo, un poco, bueno, sigamos la teoría del bikini, pero
corto, preciso y militar a la hora de emitir esa decisión final. Que las partes la entiendan bien, porque la comunicación no es para un tercero, la comunicación es hacia las partes. Y las partes tienen que entender por qué estoy diciendo que procede o no procede determinada decisión. Muchas gracias, Alberto. Y como ahora tenemos dos teorías, ¿no? La teoría del bikini y la teoría militar. Es importante también entrar en contexto en que el webinar se trata de ver un poco las experiencias y un poco la forma, ¿no? La academia, qué dice la norma, qué dice la regulación. Ya Gustavo nos hablaba del manual de buenas prácticas de la DRBF, donde ha sido muy, digamos, muy atinado en esas eh, pues experiencias que hacen que los dispute boards sean eficientes, ¿no? En esos códigos de buenas prácticas que son los que nos llevan a tomar unas buenas decisiones. Pero el reglamento de la ICC, que por lo general es el que se usa en el estándar internacional, establece, ¿qué es lo que establece, por ejemplo, en las decisiones cuando se piden prórrogas en la emisión de una conclusión? Con qué márgenes cuenta en base a lo regulado este reglamento? Tati, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Benito. Bueno, la primera idea fundamental es que las prórrogas en los procedimientos de sumisión formal, principalmente, tienen que ser excepcionales. Hablo de procedimientos de sumisión formal y no de asistencia informal, porque generalmente la función consultiva de un DAP se ejerce en las reuniones mensuales o en las visitas a la obra y tiende a ser muy corta. Entonces, y además no hay un plazo regulado por el reglamento que amerite la solicitud de una prórroga, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una prórroga de una decisión, estamos en el marco de una sumisión formal. Eso sí está claramente regulado y el reglamento establece que hay 90 días para que se emita desde que se recibe la demanda. Para que se ubiquen en el tiempo, más o menos funciona así. Desde el día 45, que es donde idealmente se debería llevar a cabo la audiencia, hasta el día 90, corren como un mes y medio, ¿no? 45 días, más o menos. Entonces, es en ese tiempo que el DAP debiera emitir una conclusión, ¿correcto? Lo que supondría que tiene que recibir la demanda, estudiar el caso, recibir a los 30 días la contestación, analizarlo rápido, porque a los 15 días es la audiencia, y sobre eso tiene 45 días para deliberar y resolver. Pero ¿qué cosa pasa? Muchas veces en las audiencias, de las propias preguntas del DAP, surgen nuevos puntos controvertidos que las partes no habían advertido, porque naturalmente las partes tienen una visión propia de las cosas. Y ante la discusión, muchas veces el DAP identifica que el problema es otro y que para resolver la controversia habría que contestar otras preguntas. Entonces, muchas veces el DAP formula estas preguntas y tiene que dar un plazo adicional a las partes para que ellas hagan su tarea. Entonces, este tipo de circunstancias da lugar a que el plazo de emisión de la decisión se amplíe, ¿no? ¿Y cuál es la razón? También encaja en lo que establece el reglamento ICC. Es la naturaleza y la complejidad de la desaveniencia lo que justifica esta ampliación, ¿no? Sí, contestando precisamente a este comentario tuyo, Benito, del tema procedimental, es importante tener en cuenta algunos lineamientos o márgenes que establece el reglamento ICC, ¿no? Y el primero es que intenta que no se excedan de los 20 días el plazo original para emitir una decisión. El segundo tema es que el reglamento ICC tiene la intención de que esta ampliación de plazo sea consentida por las partes. Por eso dice la ampliación de plazo debe contar con el consentimiento de las partes si es que fuera posible. A veces no es posible, entonces entra el segundo supuesto. En caso de no haber consentimiento, entonces el DAP establece la prórroga, pero la comunica en señal de información, ¿no? Entonces, el tema de la ampliación de la ampliación de plazo para emitir decisiones es excepcional. Muchas veces es necesario, justificado por las circunstancias, pero es importante establecer y respetar los límites para no desnaturalizar el propio procedimiento de la sumisión formal en términos de velocidad y tiempo.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muy interesante, pues las regulaciones que se dan, ¿no? En relación a lo que también el manual de la Dispute Boards establece en la conducción eficaz de un manejo de un DAG, igual lo que regula, pues, lógicamente el reglamento de la ICC. ¿Podría continuar pues, cuestionando en 5 minutos cada uno, por favor, para que dejemos 5 minutos para preguntas y respuestas? El tiempo nos apremia. Quisiéramos pasar toda una mañana hablando de esto, pero estoy seguro que tendríamos muchas experiencias para comentar. Ahora, ya hemos hablado de la estructura, el alcance, el qué hacer o qué no hacer, como lo mencionábamos en el speech de promoción del webinar. Ahora, es importante saber qué situaciones pueden surgir luego de emitir una decisión, ¿no? Ya vimos también la parte donde sí está conformado o no está conformado, la regulación, pero hay algunas situaciones que pueden surgir después de la decisión, ¿no? ¿Qué situaciones pueden presentarse luego de emitida una decisión en los aspectos prácticos o teóricos, Gustavo? Gracias, Benito. Bien, lo primero que quiero decir es que es importante que la decisión, o recalcar que la decisión sea trabajada con una secuencia lógica que recoja la fundamentación por la cual se ha llegado a determinada decisión, para que esto pueda ser tomado por las partes como la resolución de esa controversia. Pero sucede que en principio la reacción de las partes, esto es bastante importante porque a través de esta decisión, esta reacción de las partes, que puede ser aceptada por el grado de madurez de las mismas, dependiendo qué es lo que se haya resuelto, cómo va a ser tomado por la otra parte, va a considerar que se ganó la controversia, se perdió. Y lo que yo tengo que decir en este punto es que en una controversia no hay ganador ni perdedor. Lo que existe es que se ha resuelto una situación y quien ha ganado es el proyecto en sí mismo. Gana el proyecto porque se resolvió una situación que estaba causando un escozor, que estaba picando, que estaba caliente y que las partes no podían seguir adelante si no se resolvía ese tema. Entonces, para empezar, no hay ganador ni perdedor, gana el proyecto. Ahora, pero puede darse el caso de que una de las partes no esté de acuerdo en principio con la decisión. En principio, estas decisiones, cabe decir que el artículo 5 del ICC también señala que la decisión es obligatoria desde el momento de su recepción y las partes la deben cumplir sin demora, aun cuando no estén de acuerdo con la misma. ¿Ok? Y para ello tienen un plazo de 30 días a partir de la recepción. Si no manifiestan algún desacuerdo respecto de la misma, la decisión incluso puede llegar a convertirse en final. ¿Ok? Eh, pero vamos por el lado de que las partes, en esos 30 días que tienen, también de alguna forma están inmersos en los otros 30 días que tienen para plantear alguna corrección o algún pedido de interpretación a la decisión cuando hay algún extremo que consideren que no es preciso. Y acá quiero plantear una situación que lo pongo a discusión de todo el panel que estamos ahora también trabajando, y es, ¿qué pasa cuando las solicitudes de corrección o de interpretación son mal utilizadas para no cumplir con las decisiones que están emitiendo en una conclusión los miembros de un panel? ¿Qué pasa cuando son utilizadas? Porque nótense que hay 30 días, según lo que establece también el artículo 26 de la ICC, hay 30 días para plantear esta solicitud y luego hay que correrle traslado a la otra parte para que manifieste lo que convenga a su derecho y por igualdad de armas en un plazo igual. Nótese ahí que nomás ya tenemos 60 días y que quizás esa decisión sea una decisión picante que sea necesaria cumplirse para que incluso pueda afectar el flujo financiero del proyecto. ¿Tendrá que aguantarse 60 días más? ¿Qué es lo que podría hacerse con relación a este tema para que no sea mal utilizado, sobre todo en latitudes o en legislaciones como las nuestras, que de alguna forma son mal utilizadas, por así decirlo? Entonces, yo lo que propondría en todo caso es
algún examen preliminar que esté establecido contractualmente, algún examen previo para poder evaluar si es que realmente esto es una solicitud que amerite pasar todo ese periodo que pueda afectar el proyecto en sí mismo. Lo dejo a discusión del panel para ver Excelente. qué opiniones tienen, porque me parece algo, eso es algo importante y que lo comento porque está siendo utilizado en nuestro país. Está, mejor dicho, siendo mal utilizado en nuestro país. ¿Ok? Gracias. Excelente, excelente, Gustavo. Muchas gracias. Me llama la atención porque esta es la famosa práctica de guerrilla, ¿no? Que cuando las partes ya se vuelven litigantes, ¿no? Que es la desnaturalización o desmaterialización de lo que es realmente el dispute board y es lo que criticamos todos los adjudicadores, a nosotros mismos los abogados, ¿no? Quitarse el chip de litigante y dejar de utilizar esas malas prácticas en relación a querer dilatar o buscar, digamos, situaciones que puedan provocar no tantos beneficios para el proyecto en sí. Y eso me hace hacer una pregunta al revés, ¿no? ¿Podría considerarse esto como en la mala llamada práctica como un recurso de revocatoria, ¿no? Un recurso de revocatoria. ¿Cómo debe abordar el dispute board las adiciones, las peticiones de aclaración, ¿verdad? A las decisiones. Y voy a dejar esta primera pregunta para ti, Alberto, y voy a ir haciendo la introducción para después porque me gustó lo que dijo también Gustavo en relación de que, bueno, también debería haber un momento de un escrutinio para poder revisar esas decisiones que el reglamento de la ICC lo permite y hay que establecer que Tati no va a hablar de eso, es cuándo, cómo y cuál es su criterio en relación a a que si resulta beneficioso o no para el proyecto. Pero, Alberto, ¿qué piensas tú de cómo evitar que se abra esa puerta a una mala práctica que pueda considerarse, yo le llamo guerra de guerrilla de las partes para poder dilatar los procesos y que se pueda convertir en una revocatoria, un recurso revocatoria, esas peticiones que hacen después de la decisión, ¿no? La adición o aclaración, esa insistencia. Alberto, tus Claro, comentarios. no, no. Buenísimo, saber que las malas prácticas se extienden. En Costa Rica ya tenemos de esas también. Eh, Muy breve, Benito, te contesto dos casos. En uno, este, la contratista obtuvo una decisión favorable del DAP y eran montos fijos, 4 o 5 reclamos, montos fijos que se establecieron, tenían que ser pagados. La decisión tiene que ser cumplida de inmediato, eso es lo que mandan las normas. ICC y el contrato FIDE, que es el que usamos acá, están clarísimos, o sea, no hay ni siquiera duda interpretativa, está claro en las normas. La contratante, entidades públicas, ambas, dos casos distintos, dijo que no, porque había presentado esa nota de disconformidad que la utiliza no solo para expresar la disconformidad, para pedir adiciones, aclaraciones e interpretaciones, donde además básicamente lo que el estilo en que se redacta es el de un recurso de revocatoria. Entonces, tuvo que llevarlo a un arbitraje y se ganó. Creo que es el primer caso que tenemos en Costa Rica de que se lleva la decisión del dispute por arbitraje y prácticamente los árbitros lo que hicieron, pues después de su análisis, que lo contienen ahí bastante, fue citar muchísimos párrafos de la decisión del dispute board, bueno, como tenía que ser. En otro estamos ahí todavía empantanados con eso porque la entidad pública entiende que por haber presentado esta especie de aclaración, la decisión no la puede cumplir. Y lo último que hicieron como mala práctica, como son fondos internacionales, fue recurrir al banco financiador, en este caso al Banco Interamericano, a solicitar una no objeción al pago porque son recursos de un préstamo internacional. Y por supuesto el banco se va a tomar sus semanas, ¿verdad? Pero mientras tanto, sigue la mala práctica, no se cumple la decisión. Para mí, el dispute board lo que tiene que hacer es atender muy rápido ese tipo de peticiones y descartar todas las que tengan que ver con esa especie de revocatoria o de recurso revocatorio, es decir, no procede rápido y corto. Y si hay algún tema que requiera mayor aclaración y demás, decir, este sí lo vamos a considerar y vamos a emitir la decisión en tal plazo, pero que rápidamente
limpie el terreno, quite todo aquello que se le está poniendo para obstaculizar el cumplimiento de la decisión. Ahí sí se requiere que el dispute board tenga la malicia suficiente, y digo malicia porque estamos hablando de nuestra región, así que en nuestra región todos somos maliciosos. Tenemos que tener esa malicia indígena de decir, bueno, me están presentando esto para atrasar mi decisión como adjudicadores. Entonces, limpiemos el terreno de todo lo que no es procedente y dejemos lo que es procedente y pongamos un plazo para resolverlo, pero de tal manera que facilite la pronta ejecución de la decisión. El Dispute Board tiene que ser ahí mucho más proactivo. No viene ningún manual, no viene ninguna regla, pero tampoco es que no lo puede hacer. Hay precisamente un poco de creatividad y malicia, porque lo importante para el Dispute Board finalmente es el proyecto y sus decisiones tienen que ser ejecutadas de inmediato en beneficio del proyecto. Si no se van a ejecutar, el Dispute Board está contribuyendo a que el proyecto también siga sufriendo problemas. Entonces hay que ser creativo. Excelente, muchas gracias, Alberto. Y eso me llama a cuenta de que, bueno, lógicamente para poder evitar que se abra la puerta a mala práctica, ¿no? A esa guerra de guerrilla, como le digo yo, pues lógicamente tiene que ver con lo que hemos venido conversando, ¿no? De que la decisión tenga una buena estructura, ¿verdad? Un buen fundamento, sea concisa, precisa en la teoría militar y la teoría del bikini en relación para poder evitar, digamos, que sea de esta práctica recurrente. Pero Tati, dime tú, ¿qué tan asiduo es este tema y cuándo se aplica el escrutinio de las decisiones según las reglas de la ICC? ¿Y qué consideras que si son realmente beneficiosas realmente para los proyectos y las partes? 13-1, con la teoría militar, ¿no? Conciso y preciso, para Ok, darle unos minutitos que tenemos 4 preguntas gracias, de Benito. la Mira, audiencia. el reglamento ICC permite el escrutinio de la conclusión, ¿ok? Que es realizada por el centro. El objetivo de este escrutinio es analizar la forma perdón, de la decisión, no entrar al fondo, no entrar ante la pertinencia o la corrección de la decisión, sino al tema de estructura, al tema de claridad, tanto en el razonamiento como en la parte resolutoria. Me parece bien valioso. Establece un plazo de 30 días para que el centro haga este escrutinio, ¿ok? Pero yo creo que en la práctica esto podría demorar hasta 2 meses, ¿ya? Y el reglamento sí permite la posibilidad de que el propio centro, otra vez por la complejidad, pueda ampliarlo en 30 días más. ¿Por qué menciono esto de los plazos? Porque es bien importante. Consideren que un procedimiento de sumisión formal está pensado para que acabe en 90 días. Son 3 meses. Entonces, si uno quisiera blindar la decisión con el escrutinio del centro de manera razonable y realista, tendría que sumarle 2 meses más, lo que significaría que la decisión se tendría el mes 5. Y si uno tiene que esperar las aclaraciones, las objeciones a las decisiones, entonces vamos a tener que esa decisión va a estar firme al mes 6. Entonces estamos considerando que se va a desnaturalizar un procedimiento por haberse duplicado el tiempo, ¿no? Entonces, aunque es valioso, muy valioso el tema de la revisión de las decisiones, finalmente hay que ver eso qué tan valioso es frente a la necesidad del proyecto de resolver y de avanzar, porque en la construcción 3 meses es mucho tiempo, es mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, le agrego, creo que es valioso, pero yo como asesora legal lo vería con pinzas para ver cuándo se activa o no. Y siempre requiere, naturalmente, del acuerdo de las partes, no es algo obligatorio per se. No sé si he contestado la pregunta. Perfecto, perfecto, Tati, muchas gracias. Bueno, quedan unos minutos para algunas preguntas. Tenemos varias. Vamos a ver si podemos evacuarlas todas. Y vamos a proceder directamente a ello. Axel Beteta pregunta, gracias por esta exposición. Con relación al presidente y tomando en cuenta las perspectivas distintas de abordaje de la disputa, abogados versus ingenieros, arquitectos, técnicos de construcción, recomiendan que el presidente del DAP sea abogado, ingeniero o arquitecto. Creo que estaba para ti, Alberto, porque hablaste de eso. Bueno, yo prefiero que el presidente de un DAP sea un ingeniero, ¿verdad? Es decir, el DAP sigue siendo
un instrumento contractual para el provecho de la obra, para beneficio de la obra. Y obviamente, pues un ingeniero pues tiene una visión técnica y normalmente tiene una visión de ejecución contractual, conoce el contrato. eh, debería ser la persona indicada. Que haya un abogado en el dispute board, sí, porque apoyan la parte legal contractual, pero prefiero la figura del ingeniero, por supuesto. Perfecto. Dice Cristian Díaz, ¿es posible llegar a un acuerdo entre las partes cuando ya estamos en el proceso de una decisión o en la misma audiencia de la decisión? No sé qué hay. No, Gustavo, si le quieres contestar Sí, eso. claro que sí. Es más, en todo momento los miembros del panel están alentando a las partes a que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Incluso hasta en instancias ulteriores, ¿no? O sea, es darles nuevamente el poder en ejercicio de la toma de decisiones que tienen ellos, ¿no? Y que lo hagan de forma autocompositiva. Solo el dispute board en su forma heterocompositiva va a entrar a tallar cuando son las partes las que no han podido ponerse de acuerdo. Es posible, claro que sí. Perfecto. Yo solo hacer un comentario. De mi parte, sí vale mi comentario para Alberto. Yo difiero porque yo prefiero que sean dos ingenieros y un abogado, que el abogado sea el presidente, porque es el que tiene los temas contractuales. Es cuestión de estilo y de temas que el presidente no necesariamente es el que toma la decisión, pero sí es el que puede guiar por la estructura, pienso yo. Lógicamente, me excuso y tengo conflicto de interés porque soy abogado, ¿no? Pero en realidad yo prefiero que sea abogado porque solo es uno, no que hayan dos abogados y un ingeniero. Pero comentarios, cuestión de estilos. Ok, Nancy Alba dice, ¿en qué medida se debe tomar en cuenta para la decisión una circunstancia nueva que una parte haya expresado en la audiencia y no en los documentos tramitados para la decisión? En otras palabras, la parte expuso por primera vez una situación nueva que es influyente en la decisión. Tati, para ser ecuánimes aquí con la participación de todos. No entendí la pregunta, no sé si me la puedes Vamos a ver, reformular. la repito. ¿En qué Sí. medida se debe tomar en cuenta para la decisión una circunstancia nueva que una Ah, parte ha ya. expresado en la audiencia y no en los documentos? ¿Verdad? Mira qué Tramitado. interesante pregunta. Perdón que te interrumpí, lo No hay siento. problema. En otras palabras, la parte expuso por primera vez una situación nueva que es influyente en la decisión. O sea, es un elemento que lo mencionó en la audiencia, pero no está, no han metido los documentos, ¿no? Pero lo comentó. Fíjate qué interesante la pregunta, porque hay ¿Qué una tan en línea, cuenta lo debes tomar para la decisión? claro, hay una línea gris muy fina. Porque una cosa es llegar a la audiencia, en el caso, por ejemplo, de cualquiera de las partes, y cambiar la teoría del caso, ¿no es cierto? Replantear estrategia. Y otra cosa es seguir dentro de su línea, ¿no? Respetar sus teorías del caso, pero que frente a la mirada del DAP se requiera mayor información para un mejor resolver, ¿correcto? Yo creo que el DAP tiene que tener cuidado de cuando estamos frente a una circunstancia de replanteo de caso estratégico, ¿no? Lo cual es una situación muy delicada, ¿no? Porque entonces tendría, ya no es un plazo mínimo para, para contestar preguntas concretas, sino es hacer un análisis de fondo sobre aristas que no estuvieron planteadas. Y en este caso, los 20 días no se van a cumplir. Hemos tenido un caso donde se produjo tal cual y se tuvieron que celebrar audiencias adicionales incluso, y el procedimiento se duplicó en el tiempo, ¿no? ¿Qué tan razonable es? Mira, finalmente, si es una controversia y se tiene que resolver, se va a tener que resolver, ¿no? Pero sí los apps tienen que estar alertas a no permitir prácticas que puedan ser como maliciosas, ¿no? Ok, creo que estamos en el tiempo, no sé si podemos seguir respondiendo preguntas, Ana o Ali. Bueno, vamos a responder una más. Dice, ¿cuál ha sido la práctica internacional con respecto a que una parte ante la inconformidad de una decisión inicie un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa durante la ejecución de un contrato? ¿Cómo producto de esto se emita una medida cautelar? No sé quién la quiere responder. Benito, te comparto tal vez dos experiencias. Ahora, En un caso con sede en El Salvador se iban a ejecutar las garantías a primer requerimiento y
la contratista creo que fue, presentó un arbitraje de emergencia, estaba establecida la cláusula del árbitro de emergencia, presentó el arbitraje de emergencia a la CCI y el árbitro de emergencia, sumamente rápido, emitió la medida cautelar de que no se ejecutaran las garantías hasta que se cumplieran las etapas correspondientes a llevar la controversia al dispute board, porque se dio por roto el contrato y se iban a ejecutar las garantías y faltó esa parte, ¿verdad? Llevar la controversia al dispute board. Me parece que fue una decisión acertada en ese momento, ¿verdad? No es lo mejor porque son garantías a primer requerimiento y demás, pero en el conjunto de lo que es el proyecto constructivo era lo mejor. Y bueno, ya al final se decidió a favor de la contratante y ejecutaron las garantías. Em, no lo veo malo. Aquí en Costa Rica hay una experiencia de un contratista que igual se le resolvió el contrato, se iban a ejecutar las garantías, no tenía pactado arbitraje de emergencia, recurrió a la jurisdicción contencioso administrativa y obtuvo la medida cautelar. La medida cautelar es procedente normalmente cuando se van a ejecutar garantías porque hay un peligro en la demora, el daño puede ser mayor, ¿verdad? Porque no solo es ejecutar la garantía, sino dañar el crédito de la contratista en el sistema bancario, etcétera. No lo veo malo. Lo que pasa es que es un poco inefectiva porque después de plantear la medida cautelar y obtenerla, hay que plantear el procedimiento de fondo. Y normalmente estos contratos tienen cláusula arbitral. Entonces, tiene que llevarlo al dispute board. Y entonces, si lo lleva al dispute board, no le va a dar el tiempo necesario para plantear el arbitraje. Entonces, esa medida cautelar en el tiempo se va a expirar. Entonces, no logra mucho. Pero bueno, a veces son medidas que hay que tomar ante la inminencia del daño, ¿verdad? Y bueno, Comparto. y los contratos viven en el sistema legal correspondiente. Si el sistema permite medidas cautelares o arbitraje de emergencia, pues hay que convivir con eso. No es tal vez la mejor práctica, pero están ahí y hay que convivir. Muchas gracias, Alberto. Comparto contigo y creo que nada más agregaría que tiene que ver mucho, primero que puede ser materialmente no práctico, ¿no? No práctico por el tema operativo de cómo funciona. Y segundo, dependerá de la normativa de cada país, ¿no? Porque hay un plano internacional si realmente puede operar una medida cautelar o no, con relación a lo que tú decías también al procedimiento también, ¿no? De las acciones cautelares de hacer o no hacer, ¿verdad? Inclusive viene desde las bases del proyecto de esas garantías a primer requerimiento que cada vez los contratistas les tienen más miedo por el mal manejo administrativo de la gestión de la reclamación de eso. Pero creo que eso nos daría tema para hacer un webinar completamente solo para eso, ¿verdad? Que es un tema muy interesante. Yo cerraría nada más este webinar o conversatorio agradeciendo a todos los panelistas por su brillante participación. Ha sido muy ameno y divertido con las teorías que hoy hemos conocido también, ¿no? La teoría del bikini que la tengo muy grabada y la teoría pues militar, ¿no? Nada más invitarles para el último webinar que es sobre mejores prácticas el 12 de noviembre, el sexto webinar organizado por la DRBF para América Latina y pues siempre invitarlos a que los que no tengan el manual de buenas prácticas de Dispute Board pueden ingresar a la página. Creo que la mayoría que están aquí ya son miembros de la DRBF, pero sin embargo siempre hago el anuncio comercial para poder tener esta cultura de buena práctica en los Dispute Boards. No me queda más que despedirme y agradecerles a todos. Feliz día. Saludos. Un abrazo. Que tengan Chao. buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta Fuerte luego. abrazo para todos.